Genial. Y bueno, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de El Camino a 60 más. Felices de tenerlos presentes en esta edición. El día de hoy nos acompaña Laura Rodríguez. Ella viene desde la Escuela de Terapia Ocupacional de la UC. Ella tiene un máster en investigación en discapacidad y es licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana. Estudió en la Universidad de Salamanca en España. Y como les adelanté, el día de hoy nos viene a hacer la charla de salud mental en personas mayores, señales de alerta. Así que Laura, te doy el pase para que comiences con esta charla y nos puedas decir todo lo que tienes preparado. Súper. ¿Ahí ven la presentación? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, lo voy a poner ahí en modo presentación. Bueno, ¿cómo están? Los saludo a todos. Gracias por venir a esta presentación. Espero que nos sirva a todos y que sea también un aprendizaje para todos. La idea también es que ustedes vayan participando y que sea dinámico y que cuando yo les pueda hacer unas preguntas, ojalá puedan participar, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que es bueno, la salud mental es un tema muy importante y es un tema muy grande que hay que tratar, pero vamos a ver algunos de los puntos más importantes y a los cuales yo le puse el título a esta charla, que son las señales de alerta, ¿ya? Porque muchas veces no sabemos cómo identificarlas o tenemos dudas si es que cuándo consultar, cuándo tenemos que ir al médico, si estamos exagerando o si no nos pasa nada. Entonces hay que saber identificar qué señales de alerta son importantes en cuanto a nuestra salud mental. Y como sabemos, la salud mental siempre es No como un poco el escucho, hermano pobre. ¿No nos escucha? no escucho nada. No sé si... Ah, hay alguien Delante que... escuchaba, pero ahora no. Muy Ya, bajito. Por acá se ¿se escucha escucha? bien. Escucha súper bien, Acá debe ser igual, a problema mí, de su ah, dispositivo, seguramente. sí, Sí, a por Ah, mí se acá escucha también muy escucho bien. bien. Yo escucho Mm, fuerte y claro. ya. Ahí es que la persona que no puede escuchar, para que arregle su dispositivo. A lo mejor tiene que ponerle más fuerte o a lo mejor los audífonos no están tan buenos, ¿ya? Pero cualquier cosa, yo prefiero que me vayan preguntando de inmediato, así lo hacemos más dinámico, ¿ya? Entonces, como les comentaba, lo importante es conocer las señales de nuestra mente, de nuestro cuerpo, sobre cuando nos está dando estas señales de alarma, ¿ya? Algo está pasando. Y como yo les comentaba, a veces la salud mental es como tanto para las personas que dan la salud como para nosotros, lo menos importante o lo que lo ponemos en un segundo lugar después de la salud física, ¿no es cierto? Entonces a veces nosotros queremos que estemos sanos y ese estar sano es estar libre de enfermedades físicas, ¿no es cierto? Libres de no tener un resfriado, de no tener hipertensión, de no tener diabetes, pero a veces no nos preocupamos conscientemente de nuestra salud mental, ¿ya? Y eso es a veces un error porque es tan igual de importante que la salud física. Ya digamos que nosotros lo separamos de forma artificial, pero en verdad es una pura salud. Ya la salud es algo integral que incluye la salud física y la salud mental. Entonces tiene que ser igual de importante para nosotros que, ¿no es cierto?, la salud física. Ay, espérame, que se me quedó pegado un poquito y no me avanza la diapositiva. Espera. Entonces, el objetivo del día de hoy en esta charla es que comprendamos un poco el concepto de salud mental, que más que un concepto es casi una dimensión muy grande con otras dimensiones más chiquititas porque abarca mucho. Vamos a identificar los síntomas de alerta de cuando empezamos a perder nuestra salud mental y también vamos a conocer algunas de las estrategias para mantener nuestro bienestar mental. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Y algunos, ¿no es cierto?, temas para ver el tema general del día de hoy es que nosotros
como seres humanos, ¿no es cierto?, vamos a ir envejeciendo de distintas formas. Cada uno, así como cada uno tiene una historia propia de vida, el envejecimiento también va a ir siendo particular y va a estar relacionado a nuestra historia de vida, a nuestra trayectoria de vida, a quiénes hemos sido, qué decisiones hemos tomado, con qué nos hemos vinculado, en el lugar que nacimos, ¿no es cierto?, en el lugar que vivimos. Todo eso, ¿no es cierto?, depende de cómo vamos envejeciendo, ¿ya? Lamentablemente hay situaciones de mayor vulnerabilidad en algunos lugares donde no cuentan con los mayores recursos. A lo mejor nosotros tenemos, digamos, el beneficio de tener mayores recursos, y así, ¿no es cierto?, todo eso va influyendo en cómo nosotros vamos a ir envejeciendo, ¿no? Como ya les comentaba, depende de la historia de cada uno, las decisiones y el lugar donde nos tocó vivir. Y también dependen de la cultura y del género, ¿ya? Todos vamos a ir envejeciendo, e incluso dentro de una misma cultura, que podríamos llamar ahora, todos nosotros somos distintos y vamos a ir tomando, ¿no es cierto?, distintas formas de envejecer. Y yo puse este monito acá porque yo siento que uno, aquí les puse que a medida que envejecemos mejoramos algunas capacidades y otras se van perdiendo, ¿no es cierto? Pero las que se van quedando y que las que mejoran, que para mí esto es como, por eso puse estos dibujos como un superhéroe de las personas que son mayores, porque, y lo veo también en mis familiares cuando son adultos mayores, la capacidad que tienen de reflexionar y de mirar las cosas con otra óptica, ¿cierto? Yo a veces pienso en todo lo que vivieron, ¿no es cierto? Toda su historia de vida y cómo ahora, ¿no es cierto?, todavía están ahí intactos, íntegros y pueden ir superando, ¿no es cierto?, nuevas dificultades y con otra perspectiva. Entonces, yo a veces como que frente a un mismo problema, yo puedo, no sé, sentirme muy ansiosa, verlo de la perspectiva más difícil, pero la experiencia de los adultos, de las personas mayores, nos van a hacer, ¿no es cierto?, tener una perspectiva más calmada, más tranquila, y eso lo da, ¿no es cierto?, la experiencia. Y eso también hace tener un equilibrio más importante en la salud mental. Entonces, eso es lo destacable de este grupo de personas mayores. Entonces, bueno, y recordar que todas las edades, todas las etapas de la vida van a tener algunas mejores capacidades que otras y otras van a estar en formación y otras también se van a perder. Y yo les quería hacer esto, hoy día como vamos a ver este tema, quería hacerle la pregunta de ¿qué es para ustedes la salud mental? Pueden contestar por chat o también por micrófono o con manito. A ver. Ahí Norma Norma, tiene la mano levantada. súper. Cuéntanos, Norma. Ahí está. Hola, buenas tardes. Yo Hola. pienso que la salud mental, por haber vivido una situación con mi mamá que ya no está, que ella sufrió de demencia senil, Ujú. yo creo que va en la actividad que uno tenga, porque a ella no le gustaba participar, nada de eso, era muy de casa. Así que yo Ya. creo que la salud mental va de la mano a nuestra edad buscar amigas como lo hacemos en el 60, participar, tener la mente clara, leer, informarse y ocupar nuestro tiempo y nuestra mente. Yo creo que eso es más que nada la salud mental, o sea, mantenernos activas no solamente con el cuerpo, sino que también con la mente. Muy bien. Sí, ¿no es cierto? A ver qué dice el chat. Dice tener las capacidades intelectuales en actividad, estado de equilibrio de psicológico, físico y social, tener buena calidad de vida, estar bien con uno mismo, ser autovalente, estar en alerta, equilibrio emocional, bienestar. Sí, es importante lo que dice ahí Patricia. Lo genético. Bienestar, control del estado del ánimo, cuidar mis respuestas a las dificultades, darle tiempo a mis placeres y seres queridos. Qué buena respuesta. Equilibrio mental físico,
estar bien anímicamente, pensamientos positivos. La salud mental tiene que ver con el camino que cada persona haya vivido también. Aquí, en esta prueba, todos tienen las respuestas correctas, ¿ya? Porque todas las respuestas están bien. Y con respecto al comentario, ¿no es cierto? Y que alguien contestó sobre lo genético, sí, ¿no es cierto? Lamentablemente nosotros tenemos una impronta genética, que significa que tenemos un código que en algún momento puede activarse, ¿no es cierto? Y que se nos pueden activar ciertas enfermedades. Y ahí tenemos, ese es como, digamos, lo determinante que está en nuestra biología, que se nos va a presentar. Entonces, lamentablemente, a veces sí se nos van a presentar algunas enfermedades por genética, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, la demencia, puede que tengamos genética que nos lleve a tener eh, mayores afecciones o patologías de salud mental, hipertensión. Ahí hay, ¿no es cierto?, un condicionamiento genético que va a estar, a lo mejor, ¿no es cierto?, atacándonos por un flanco que no podemos nosotros combatir, que es lo biológico. Con respecto a lo biológico, nosotros no tenemos no tenemos, digamos, herramientas para poder combatirlo. ¿Sí, Patricia? En verdad, cuando yo te puse lo del patrón genético, Ujú. me refería al primer punto que tú abordaste, donde numeraste el tema de cómo envejecíamos, ¿no? La historia Ah, familiar. claro. Y yo ahí, cuando tú hablaste, yo ahí puse el patrón genético, por si Ah, acaso. ya, ya, Eso. gracias. Pero igual eso podía responder todas las otras preguntas también, o sea, referente a lo que comentó la otra persona, ¿no es cierto? Comentó su relato en cuanto a la salud mental. Claro, con respecto a lo biológico, ahí estamos un poco sin armas, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no? En general, hay cosas que nosotros podemos hacer y que tenemos el control, y hay otras cosas que no tenemos el control. Y eso nos tiene que quedar un poco claro con esta presentación, ¿ya? No podemos luchar contra los gigantes de viento todo el tiempo, y hay cosas que no tenemos injerencia. Entonces, como ya les comentaba, todas las respuestas estaban bien, porque, em, podemos considerar, ¿no es cierto?, que la salud mental es un estado de bienestar, ¿ya? Este es como eh, el concepto grande de estado de bienestar que permite que una persona esté en armonía con otros y con uno mismo, ¿ya? Y el concepto también es que la salud mental no significa no tener enfermedades, ¿ya? Y eso significa que nosotros podemos tener enfermedades, pero aún así tener salud mental, ¿ya? Em, Más bien, ¿no es cierto?, significa que vamos a estar en equilibrio con las distintas emociones y sentimientos. Entonces, ¿cómo, ¿no es cierto?, las personas mayores y también otros adultos podemos presentar enfermedades de cualquier tipo, de carácter mental o de carácter físico? Eso no significa que nosotros no podamos mantener este estado de bienestar, ¿ya? Obviamente, vamos a estar a veces, ¿no es cierto?, con dolor, o vamos a estar con situaciones que no queremos, pero eso no significa que no podemos tener una salud mental global, ¿ya? O integral. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como habíamos comentado, y como bien comentaron ustedes, este estado de bienestar está, digamos, influido por la interacción de factores de nosotros, de las personas, y también factores del entorno. Y los factores de las personas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es nuestras capacidades que hemos tenido antiguamente y ahora también las que tenemos conservadas. Eh, por ejemplo, la capacidad de resolver los problemas, de adaptarnos a las situaciones, de reconocer y expresar las emociones. Eso también es algo que incluso los jóvenes también les cuesta, reconocer y expresar las emociones. Y eso también es como una tarea al debe de los gobiernos, ¿no es cierto?, de los estados, de que nosotros aprendamos a reconocer y expresar nuestras emociones. También, ¿no es cierto?, eso es como lo último lo que se habla. Ahora tal vez se está hablando más porque se está hablando de la salud mental. Pero antes de aprender, ¿no es cierto?, a sumar, también deberíamos, de igual importancia, aprender a manejar nuestras emociones. Espero que eso, ¿no es cierto?, esté un poco más integrado en la educación de los más chicos para que podamos ir trabajando en ello.
O si no, nos va más costar, cuando, ¿no es cierto? Cuando ellos lleguen a la edad mayor, les va a costar más, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los recursos del entorno, la familia, los amigos, el barrio y la comunidad. A ver, ¿alguna pregunta o algún comentario? A ver, veamos qué dice acá. La resiliencia, muy bien. La resiliencia, ¿no es cierto?, que es la capacidad de poder enfrentar y poder salir adelante frente a los problemas que hemos vivido, ¿no es cierto? Y poder salir, no significa que no lo pasemos mal, ¿no es cierto? Lo vamos a pasar mal, tal vez tengamos una situación compleja, pero la resiliencia es la capacidad de poder aprender de esa situación y poder enfrentar nuevas situaciones, ¿cierto? ¿Qué otras cosas afectan, ¿no es cierto?, o potencian nuestro bienestar? Por ejemplo, el cariño, la protección y la compañía de los seres queridos, la capacidad que tenemos para resolver los problemas, que en el fondo eso es para adaptarnos a las situaciones, a las tareas que nos está poniendo, digamos, el día a día, que a veces es bien complicado, ¿no es cierto? Dependiendo de nuestras tareas, de nuestros roles que tenemos en la vida. Em, También contribuir a la sociedad, ¿no es cierto? Sentirnos importantes, sentirnos que nosotros estamos haciendo algo para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Eso nunca va a dejar de ser importante, pero para algunos va a ser más importante que para otros. Recuerden que todo esto es algo individual y que cada uno tiene su propio proyecto de vida, ¿ya? Vamos a, también muy importante, como decía, ¿no es cierto?, acá una de nuestras auditoras, participar en actividades significativas, ¿ya? Eso nos da mucho bienestar y eso es lo que en el fondo nos va a entregar esta identidad que tanto nosotros buscamos, ¿ya? Porque nosotros, parte de nuestro bienestar y salud mental está asociado con esto del pertenecer, de saber, de pertenecer a algo, de sentirnos que pertenecemos a algo, aunque sea algo muy pequeñito, pero es nuestro. Y eso nos da mucha satisfacción. Entonces, todo esto es la sumatoria, ¿no es cierto?, de la satisfacción. Todos estos puntos que están acá hacen que nosotros tengamos satisfacción, nos sentamos identificados, nos sentamos queridos, sintamos que pertenecemos y todo eso, ¿no es cierto?, nos va a dar satisfacción. El sentirse incluido, el pertenecer, como yo les había comentado, el vivir en entornos amigables, que eso a veces cuesta, no por nosotros, ¿no es cierto?, sino porque a veces vivimos en entornos o muy ruidosos o que no están muy bien adaptados, ¿no es cierto?, a las calles, entonces no están, o también la comodidad tampoco es muy generosa, a veces los vecinos tampoco se preocupan de nosotros, no hay un ambiente de comunidad, entonces eso también va a afectar nuestra salud mental. Compartir con personas significativas y de confianza lo que nos pasa o nos preocupa. ¿Ya? Eso también es importante, tener un referente, tener a alguien que nos escuche, nuestra mejor amiga, nuestra pareja, nuestra hermana, nuestro familiar, la vecina, ¿no es cierto? Alguien que se preocupe por escuchar nuestros problemas. ¿Ya? Uno siempre tiene que tener un confidente, digamos. ¿Ya? Y tener acceso a servicios, sobre todo a servicios de la salud, ¿no es cierto? Tener eficientes servicios y poder tenerlos, ¿no es cierto?, cuando lo necesitemos. Y bueno, que hay que entender que la salud mental, este equilibrio, este estado de bienestar, puede presentar problemas y dificultades en cualquier etapa de nuestra vida, ¿ya? Y hay que aceptarlos como parte de la vida, ¿ya? Entonces, frente a eso, lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir digamos, la aparición de problemas o prevenir, ¿no es cierto?, la aparición de enfermedades. Y como yo les comentaba también, podemos tener una buena salud mental y a veces no sentirnos tan bien, ¿ya? Porque yo les comenté en la diapositiva anterior que tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos pertenecientes a un lugar, cómo nos sentimos de queridos. Eso, ¿no es cierto?, se asocia también a sentir un bienestar, más allá de que a veces, lamentablemente, vamos a tener una enfermedad, ¿no es cierto?, como degenerativa como la artrosis,
Podemos tener hipertensión, podemos tener problemas a la vesícula, problemas a la próstata, ¿no es cierto? Y eso es parte del envejecimiento y no vamos a poder, ¿no es cierto? Son las cosas que no podemos controlar. Pero aún así, frente a esas problemáticas, ¿no es cierto? Podemos tener una buena salud mental. Porque también nuestras emociones tienen que estar en equilibrio, y eso es algo que se va construyendo. Y nosotros en general no lo sabemos, pero tenemos que hacer un esfuerzo por ir construyendo, ¿no es cierto?, un mejor equilibrio en nuestras emociones. Si no lo hicimos nunca, no importa, nunca es tarde para manejar las emociones, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, ayer mismo estaba hablando con una amiga, que yo soy amiga de ella hace muchos años, y todavía, ¿no es cierto?, me llama cuando tiene problemas y yo le digo, bueno, sí, ¿no es cierto? Y me dice, yo quiero hacer un estudio, quiere ingresar a estudiar de nuevo. Y me dice toda su planificación. Y lo digo, ya, pero tú estás realmente segura de eso. Primero evaluaste tu salud mental. ¿Realmente tú crees que estás en equilibrio tus emociones? Y ahí me dijo, "Mm", ¿no es cierto? Lo pensó, ¿ya? Y me estaba comentando todo su plan de cómo iba a ser el estudio y de que se iba a ir a otro país y no sé qué. Y yo de inmediato, ¿no es cierto?, le empecé a sugerir que antes de iniciar todo ese proyecto también sintiera que es importante, ¿no es cierto?, aprender a manejar las emociones, a manejar la rabia, la ansiedad, ¿ya? Sobre todo la ansiedad y a veces la rabia en estos tiempos que a veces estamos más intolerantes que nunca, ¿ya? O vemos gente pelear, o la gente está muy ansiosa, o, o que a lo mejor los aspectos positivos están centrados en otras cosas que no son tan importantes relacionados con nuestra salud mental. ¿No es cierto? A veces vemos no sé, pues los chiquillos centrados en comprar, centrados en cosas que no tienen que ver mucho con este equilibrio de las emociones y de, digamos, de la tranquilidad. Em, y como habíamos comentado, ¿no es cierto?, la salud mental es muy importante, potenciar nuestros recursos personales, ¿no es cierto?, este equilibrio de emociones, cómo manejar nuestras emociones, cómo poder resolver problemas, y si no los podemos resolver, pedir ayuda, ¿ya? Muchas veces, y ese es como el prejuicio que nosotros tenemos de las personas que son enfermas o están enfermas graves, van al psicólogo, ¿ya? Y eso es un error, porque en el fondo uno tiene que ir al psicólogo no cuando uno estalla o cuando uno presenta el síntoma. La idea es que uno vaya al psicólogo también cuando tenga dudas sobre cómo manejar las emociones, ¿ya? Y eso también tenemos que poder tener, digamos, la valentía o, digamos, la posibilidad también de poder asistir a un psicólogo que nos ayude, ¿no es cierto?, a manejar estas emociones y nunca estar, ¿no? Y también nuestras emociones y también ciertas problemáticas en las relaciones que tenemos con nuestros familiares, asuntos no resueltos, un aspecto también para mantenernos en este equilibrio y tranquilidad es poder ir resolviendo nuestros temas, ¿ya? Los temas con los hijos, los temas con las parejas, con las exparejas. No hay nada más tranquilo, ¿no es cierto?, que acostarse en la cama y sentir que no tenemos un conflicto con nadie, ¿cierto? Y que si al otro día nos pasa un camión por encima, no tenemos ningún problema con nadie. ¿Sí, Patricia? Cuéntanos. Todavía no se escucha Patricia. Ahí ponle para... Ahí Ahí. sí. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Te comentaba que les comento que en el caso de mi generación, yo tengo 70 años, he notado mucho que a nosotros se nos enseñó a ahogar nuestras emociones. Uno no podía estar triste, uno no podía tampoco manifestar la rabia, y la rabia en verdad es súper saludable aprender a manifestarla, pero tenemos derecho a sentir rabia. Y eso estaba no permitido, era señal de mala educación o de insolencia. Entonces yo creo que el tema de la inteligencia emocional, que en el fondo se trabaja solamente hace 4 décadas, es ignorado por mucha gente. Y yo creo que es un tema en el que necesitamos ser educados.
a los niños hoy día se les enseña de inteligencia emocional a través de las más diversas metodologías. En cambio, a los adultos mayores en general, nadie les hace un curso o un taller, mejor más que un curso, ¿no? Un taller práctico respecto al tema de las emociones y lo importante que es desarrollar la inteligencia emocional. Eso. Y qué buena demanda tú levantaste, Patricia, porque es algo que, claro, las nuevas generaciones están haciendo cambios, pero claro, la generación que quedó con todo este concepto que tú comentas de que las emociones no se mostraban, que había que mantenerse, digamos, distante de las emociones y no resolver finalmente la problemática, es algo que quedó ahí y tal vez les quede como una duda y sería importante, lo vamos a levantar dentro de ahí de este grupo que tenemos. Se lo voy a soplar ahí para que a ver si podemos hacer algo parecido, ¿ya? Muchas Pero, gracias. súper. A ver, ¿qué más dicen por el chat? Dicen, este tema lo he conversado mucho con mis hijos, ellos dicen que nosotros escondíamos nuestras emociones y nos reprimíamos, ¿sí? Yo que soy de la generación intermedia, empezábamos un poco a, ¿no es cierto?, identificar nuestras emociones, tal vez las comentábamos con nuestros amigos, pero también sentimos como un poco de vergüenza como nos sentimos delatados con las emociones, ¿no es cierto? Y ya los jóvenes las están tratando de mejor forma. Pero también nos fuimos, yo creo que de los extremos, desde reprimirlas hasta tal vez decirlas sin tampoco de una forma no asertiva. Tal vez los jóvenes ahora son más directos y no tan asertivos en poder manifestar sus emociones, ¿ya? Por eso a veces vemos que todo el mundo anda enojado o todo el mundo anda estresado y también eso habla de que tenemos que manejarlas, porque en el fondo decirlas y patear, ¿no es cierto? Como dice vulgarmente, patear la perra y andar tocando la bocina y enojado todo el día, esa tampoco es forma adecuada de gestionar las emociones, ¿ya? Entonces es importante que todos los grupos de edades podamos aprender a gestionar nuestras emociones. Y bueno, algo muy importante que pasa en esta etapa es que la soledad, y que también se llama, un concepto que se llama la soledad no deseada, que a mí me gusta ese concepto porque es verdad, hay distintas soledades. Hay una soledad en que uno a veces nos gusta estar solos para meditar, solos para reflexionar, y a veces es rico, ¿no es cierto? Estar ahí solo disfrutando de uno mismo, pero también hay una soledad no deseada, que es la que las personas no desean estar solos, y el aislamiento social, no poder compartir y participar, son los factores de riesgo más importantes para mantener una salud mental adecuada, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, ¿qué nos hace perder la salud mental? Como ya lo dijimos, ¿no es cierto? El aislamiento social, sentirnos inseguros donde vivimos, eso también yo les recomiendo personalmente que muchas veces apaguemos la tele, tratemos de tener una actitud más positiva. Yo sé que es difícil en estos tiempos donde vemos, digamos, noticias negativas sobre que asaltaron, sobre muchos como eventos catastróficos, y eso simplemente no nos ayuda mucho a sentirnos más seguros. Ya sabemos lo que está pasando, pero también tenemos que ocuparnos de ese sentimiento, ¿ya? Sabemos lo que está pasando, pero si nos genera inseguridad, tratar de conversarlo, tratar de tomar medidas. Aquí hay alguien que me dice que personalmente recién estoy aprendiendo a decir que no. Si no quiero ir a algún lugar, lo digo y nos acaba el mundo. Perfecto, maravilloso, ¿ya? También ahí a todas las etapas nos cuesta decir que no. Y decir que no es como que uno se siente culpable. Eh, sí, Debbie dice que llegar a un sentido o concepto profundo de cada emoción es todo un desafío, es verdad. Pero podemos ir ensayándolo con nuestros hijos y con nuestros más cercanos, pues, con nuestros familiares. Entonces, una de las recomendaciones que yo también les digo como hija de personas mayores y como que en algún momento también voy a ser mayor, tratar de, para evitar este aislamiento social, y también este manejo de emociones, indicar a nuestros hijos o nuestros familiares qué es lo que necesitamos, porque muchas veces nosotros no sabemos, ¿ya? No sabemos lo que el otro necesita, y entonces la comunicación aquí es fundamental. Entonces ustedes como padres, como abuelos, digan lo que necesitan,
¿ya? Y nosotros también como hijos, también tenemos que preguntar qué es lo que necesitan nuestros papás o abuelos, ¿ya? Entonces, la comunicación acá es la clave. Y eso nos cuesta. Nos cuesta también decir, oye, papá te quiero, abuelito te quiero, te amo. Es como difícil de decir, pero hay que intentarlo, ¿ya? Tenemos que hacerlo, de empezar de a poco, tal vez nos da como pudor, pero hay que lograrlo. ¿Qué otra cosa nos puede pasar y hacer perder nuestra salud mental? Las pérdidas importantes de memoria, ¿ya? Importantes, porque en el fondo, finalmente, nosotros como seres humanos nos estamos desgastando. Lamentablemente, desde los 20, incluso como de los 25 y 30 años, ya empezamos a envejecer, ¿ya? Empieza a envejecer nuestro cuerpo de a poco, después nuestro cerebro, entonces va a haber falla de material, ¿ya? Eso es algo inevitable. Y las pérdidas de memoria están incluidas en esa, digamos, en ese envejecimiento del cuerpo. Pero sí hay que tener ahí en cuenta, y uno de los signos de alarma es que cuando las pérdidas de memoria son importantes, cuando nosotros ya empezamos a tal vez a desorientarnos, a perdernos, empezamos a tener dificultades en las cosas del día a día, ¿no es cierto? Se nos empiezan a quemar la comida, empezamos a no poder mantener nuestra higiene, ahí es cuando nosotros lo tenemos que tomar como un signo de alerta. Pero en general siempre van a haber pérdidas de memoria o dificultades en la memoria, en la atención y la memoria en las personas mayores, ¿ya? El consumo inadecuado de alcohol, drogas y medicamentos, ¿no es cierto?, también puede provocar efectos adversos en nuestra salud, eso ya lo sabemos, pero es importante también que, como les comentaba, como el cuerpo ya no hay un, digamos, un desgaste fisiológico, un envejecimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo, ya no va, por ejemplo, degradar el alcohol y las drogas como lo hacía antes, ni tampoco los remedios. Entonces, cuando las personas toman alcohol y también, digamos, se sintetiza o se degrada de menor forma y las consecuencias de tomar alcohol son mayores, ¿ya? Entonces, los estados de embriaguez son mayores, la persona se siente más mal, y también pueden haber interacciones, porque la gente puede estar tomando medicamentos y además beber. Lo más probable es que sí, hay alto índice de que las personas adultas mayores consuman medicamentos, ¿no es cierto? Y mezclarlos con el alcohol también es una probabilidad de que afecte esto a la salud mental. Otro aspecto cuando nosotros hablamos de salud mental, de perder la salud mental, es tener un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico en salud mental que puede ser, ¿no es cierto?, depresión, ansiedad, otros trastornos, ¿no es cierto?, que esto va a tener una repercusión en nuestra conducta. Nos vamos a sentir más irritables, más agresivos o impulsivos, o vamos a sentirnos apáticos, sin energía, sin ganas de hacer nada. Entonces, a veces las enfermedades de salud mental no se presentan en todos igual, ni no tampoco se presentan en forma clásica. Por ejemplo, la depresión, uno imagina que la persona va a estar enferma, triste y tirada en la cama. Tenemos esa imagen de la depresión, pero en las personas mayores tal vez la depresión no se presente así, sino que se presente de otras formas, ¿ya? Puede ser que la persona disminuya su apetito, puede ser que la persona le duela el estómago, le duele la espalda, que tenga dolores sin, digamos, sin alguna causa aparente, o se ponga agresivo o irritable, más allá de lo normal, ¿no es cierto? Y eso puede ser síntoma de alguna enfermedad, ¿ya? Y por eso también tenemos que estar en alerta. En general, las enfermedades no se presentan siempre como están, ¿no es cierto?, definidas en los libros. Acá dice que el dolor y el sufrimiento nos puede llevar a aislarnos, sí, es verdad. El tema del dolor por pérdidas humanas que hicieron en lo profundo que tiempo, claro, ¿no es cierto? Aquí habla también Francisca sobre las expectativas irreales. Eso también es un concepto importante, que muchas veces nosotros tenemos expectativas irreales o, digamos, demasiado grandes sobre algunos aspectos de cómo es la vida, es el éxito, cómo es el éxito que tendrían que tener nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces ahí también nosotros para mantenernos en equilibrio y tranquilos hay que tener ¿no es cierto?, mantener expectativas reales que se puedan lograr para mantenernos, ¿no es cierto?, con esta tranquilidad, ¿ya? Y esta patología de salud mental también nos va a afectar a nosotros y a los otros. Ya me voy a apurar, nos queda poquito.
Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de alerta que yo ya más o menos los he estado como comentando? ¿No es cierto? Situaciones que nos van a indicar o nos van a alertar que algo está pasando en nuestra salud mental. Como ya les dije, ¿no es cierto? La tendencia a aislarse, detectar importantes pérdidas de memoria, como yo les decía, pérdidas importantes, ¿no es cierto? Dejar de participar en el club, dejar de participar en las actividades, perderse, olvidarse, ¿no es cierto?, de cómo, no sé, manejar el dinero cuando antes sabíamos, ¿no es cierto?, aspectos importantes de pérdida de memoria. Y ahí hay que poner alerta. No alimentarnos bien, ¿ya? O definitivamente, ¿no es cierto?, no se está alimentando, dejar ¿no es cierto?, de ingerir alimentos, no arreglarse como antes, también eso es un importante indicador. Sentir las emociones más a flor de piel, ¿ya? Más de lo que uno sentía antes, por ejemplo, sentirse más irritable o triste de lo que uno normalmente se siente, ¿ya? La persona se siente como más vulnerable. Dormir mal, poco o demasiado, también son síntomas. A veces solo, por ejemplo, la depresión solo puede presentarse con que la persona está afectado su alimentación o su sueño, ¿ya? Y no presentar los síntomas clásicos de la depresión. Estar preocupado más de lo normal por la enfermedad o la muerte. Y también, como yo les comentaba, presentar dolores y molestias en distintas partes del cuerpo y sin causa aparente. Entonces, cuando se presenta todo esto, hay que poner ojo, ¿no es cierto?, tanto ustedes y si hay acá, ¿no es cierto?, algún cuidador o familiar de las personas mayores, tomar en cuenta estos síntomas de alerta. A ver qué dice el chat. Dice, sí, ¿no es cierto, Patricia? Nos cuenta que la muerte y los duelos son otro tema no tratado y son clave. Tal vez podríamos generar otro encuentro con ese tema. Es que son tantos temas, pero este estamos viendo, ¿no es cierto? La salud mental es un tema muy grande. Entonces hoy día vamos a ver los síntomas de alerta en cuanto, ¿no es cierto?, a la salud, ¿ya? Y tal vez en otra ocasión podríamos hacer, ya que me están ahí, ¿no es cierto?, levantando esta demanda de hablar del duelo y, ¿no es cierto?, la muerte, hablar de cómo manejar las emociones. Lo podemos ir trabajando. Entonces, si nosotros detectamos estos síntomas de alerta, tenemos que reconocer si estas reacciones son muy intensas a lo que nosotros normalmente sentimos, ¿ya? O si se sostienen en mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor nosotros sí somos más idiotas y andamos siempre un poco irritados, si eso es lo normal, si nosotros nos salimos de ese parámetro, vamos a poner ojo, ¿no es cierto? Si nosotros dormimos 5 horas y siempre hemos dormido 5 horas, está bien, pero si empezamos a dormir menos o a dormir más, ahí, ¿no es cierto?, tenemos que poner ojo en estas señales de alerta. Ahí sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes en las personas mayores? Tenemos, ¿no es cierto?, el nerviosismo constante o la ansiedad, que yo creo que eso es un problema a nivel país. Que Chile es un país donde las personas presentan mucho estrés, nerviosismo y ansiedad, y que en el fondo, ¿qué nos hace notar que nosotros estamos con ansiedad? Es que finalmente esta ansiedad constante nos provoca un malestar constante y que incluso no nos deja terminar nuestras actividades cotidianas en forma habitual. ¿Ya? Entonces estamos tan nerviosos y tan desconcentrados que no podemos terminar ninguna actividad. No nos podemos concentrar, entonces hacemos varias cosas a la vez y finalmente no estamos sintiéndonos satisfechos con nuestra vida. ¿Qué otra enfermedad, no es cierto? No la vamos a tratar en profundidad, pero vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, algunos aspectos importantes. La tristeza frecuente y la depresión, ¿ya? Ahí hay que ser, ¿no es cierto?, la diferencia entre tener tristeza frecuente, porque nos están pasando duelos, situaciones complejas, y la depresión, que es una enfermedad, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento. Entonces hay personas obviamente que la tristeza es parte de nuestras vidas, también hay que tener estrategias para poder superarla, y la depresión como un cuadro clínico, ¿ya? Son dos cosas distintas y que son importantes las dos tratarlas, ¿ya? Una tiene un tratamiento más médico, pero la tristeza frecuente también podemos tratarla con esta educación.
ver qué dice el chat. Mm, sí, aquí dice Patricia que los miedos nos inyectan con los noticieros, por eso es una recomendación muy personal, cada uno la puede tomar o no. Yo no veo noticias y elijo las noticias que veo. Entonces, por ejemplo, yo las veo después en YouTube. Entonces, las noticias buenas yo las veo en YouTube, pero no dejé de ver las noticias que dan a las 9, porque en el fondo no son muy constructivas, ¿no es cierto? Y no son muy positivas para nosotros. Entonces, como yo les decía, la depresión en las personas mayores se presenta con dolores y molestias en distintas partes del cuerpo y no necesariamente se van a presentar de la misma forma para todos, ¿cierto? Los criterios que los doctores hacen diagnosticar la depresión a veces no son los mismos para todas las personas y todas las personas van a presentar síntomas distintos, ¿ya? Entonces ahí, por eso presenté como la diapo anterior, las alertas. Hay gente que a lo mejor no va a comer, hay gente que le va a doler la cabeza siempre y no está comiendo, o hay otras que les duele ciertas partes del cuerpo o no están durmiendo bien. Entonces, ante síntomas de alerta, yo les recomiendo siempre consultar. ¿Qué más puede ser? Los problemas importantes de memoria y las demencias. Si nosotros sospechamos que nosotros o un familiar o un amigo ella está presentando estos importantes, o sea, digamos, pérdidas importantes de memoria en cuanto a frecuencia y a gravedad. Y yo les comentaba, ¿no es cierto?, que tenemos que poner este síntoma de alerta cuando esto es grave y que nos provoca perdernos, que no sepamos, ¿no es cierto?, en realidad en qué tiempo estamos, ni en qué lugar estamos, nos perdemos en la calle, nos perdemos, salimos de la casa y no sabemos cómo llegar. Eso, ¿no es cierto?, es un indicio de que puede existir un deterioro cognitivo o también demencia o cualquier otra enfermedad, ¿ya? Porque también, como uno está más vulnerable en esta etapa a nivel como fisiológico de nuestro cuerpo, a veces las personas frente a infecciones o frente a otras, por ejemplo, intoxicaciones alimenticias o intoxicaciones de medicamentos, la gente puede alterar su estado mental, que también pasa, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que estar alerta frente a cambios como drásticos de nuestro funcionamiento normal. También, como yo les decía, podemos presentar trastornos del sueño. Siempre va a haber un cambio en nuestro patrón de sueño cuando empezamos a pasar por la etapa de adultez mayor. Pero si hay un cambio drástico en donde nosotros tenemos mayor dificultad para quedarnos dormidos o para despertar, o despertamos muy tempranos, también, ¿no es cierto?, se recomienda consultar. Como yo les comentaba, ¿no es cierto? Bueno, el abuso de alcohol y drogas es algo que también se da en esta etapa, que tampoco se profundiza, ¿no es cierto? Y en Chile la mayor, digamos, droga consumida es el alcohol, ¿ya? Y como alcohol, nosotros tenemos que comprender que al tomar alcohol en grandes cantidades va, ¿no es cierto?, a interactuar con otros medicamentos que estemos tomando y también a nivel fisiológico, nuestro cuerpo lo va a tolerar menos. Y ojo también, chiquillos, le voy a decir chiquillos, perdónenme, pero me gusta decirle chiquillos a todos, cuando estemos tomando medicamentos, ¿no es cierto?, ver que los tomemos adecuadamente y pedir ayuda a lo mejor si no sabemos un medicamento que es, mejor no lo tomemos, cambiémoslo, botémoslo, pero tratar de, ¿no es cierto?, de no hacer ahí un intercambio de medicamentos. Eh, y también sabemos que hay mucha gente que se automedica. También eso es un problema que, por ejemplo, eso es sabido. Siempre se ha sabido en salud que las personas se automedican, ¿no es cierto?, con tranquilizantes, con benzodiazepinas, se automedican, ¿no es cierto?, venden hasta en la feria esos medicamentos, pero a largo plazo esos medicamentos más que bien hacen mal y también va a provocar un deterioro en nuestra, digamos, en nuestra mente, en nuestra cognición. Y eso a la larga nos va a traer más problemas de salud. Porque si estamos así, ¿no es cierto?, podemos también caernos y tener más problemas de memoria. Ese también es un tema importante, ¿no es cierto?, sobre el consumo de alcohol, drogas y medicamentos de los adultos mayores. Otro tema, tenemos muchos temas. Y bueno, ¿no es cierto?, el suicidio, las pérdidas y las enfermedades, ¿no es cierto?, en general, nos van a llevar tal vez en esta etapa a sentirnos solos, ¿no es cierto?, y a sentir que necesitamos ayuda. Por eso cuando haya síntomas de que las personas no pueden, ¿no es cierto?, continuar
o no tienen las fuerzas necesarias para continuar, siempre hay que pedir ayuda, ¿ya? Entonces siempre hay que estar alerta y comunicarse con la red inmediatamente, con la red de atención, ¿ya? O con nuestra persona más próxima y que tengamos, ¿ya? Entonces, por eso dejé aquí, porque a veces uno puede verse, ¿no es cierto?, muy entero, muy íntegro, pero la procesión va por dentro. Y también a veces nosotros tenemos esa pantalla de sentirnos íntegros y poderosos para darle el apoyo a nuestra familia, pero a veces estamos pasándolo mal por dentro. Entonces aquí yo les puse el Fondo de Salud Responde, que tiene la opción 1 es la opción para apoyo psicológico, ¿ya? Y esa opción está más, digamos, más accesible. Entonces ustedes pueden llamar a Salud Responde o incluso pueden llamar al Fondo Mayor, que es un fondo específico para dar apoyo psicológico a personas ¿no es cierto?, personas mayores. También aquí también no sé cómo se les llega, pero después con yo les hago llegar esto, o va a estar grabado. Hay otros recursos que están acá, por ejemplo, Psicoconecta, Fundación a Manos, Psicólogos por Chile, tienen, ¿no es cierto?, atención psicológica gratuita o de muy bajo costo, por si ustedes, ¿no es cierto?, quisieran solicitar ayuda, ¿ya? Y Fundación a Manos, esa es muy interesante, ojalá la puedan visitar, es un programa de acompañamiento afectivo. Me gusta que se llame así porque eso es lo que no podemos, a veces nosotros podemos regular nuestras emociones yendo al psicólogo, pero no podemos manejar muchas veces la soledad no deseada. Y para esto, ¿no es cierto?, la Fundación A Manos da un programa de acompañamiento afectivo, en donde es a domicilio o también telefónico. Y también las mismas personas mayores pueden participar como voluntarios en esta fundación. Entonces también hacen, ¿no es cierto?, un seguimiento, un acompañamiento a personas que lo requieren y se sienten solos, ¿ya? Entonces, como va a quedar grabado, después ustedes lo pueden consultar. Y obviamente siempre ir a sus spam, pedir ayuda a sus spam, si necesitan o tienen sintomatología de salud mental, síntomas de alerta, ustedes díganle a su médico, ¿ya? Y bueno, finalmente, para ir cerrando esta charla, taller, curso, vamos a ver algunos tips de cómo cuidar nuestra salud mental. Y ahí nos tenemos que hacer nuestra pregunta y que se las haga a ustedes también. ¿Qué estamos haciendo actualmente para tener y mantener una buena salud mental? ¿Qué está en nuestras manos y qué no lo está? Es una pregunta difícil. ¿Qué están haciendo, chiquillos, para mantener su buena salud mental? Sí, obviamente tienen alma de chiquillas, chiquillos. Berta, cuéntanos. Hola, mira, yo soy adulto mayor, por supuesto, y hace ya varios años que dejé la crianza. Ya mis hijos son mayores, son todos grandes, quedé con mi esposo viviendo sola. Ujú. Y lo que hacemos nosotros para mantenernos sanos, tanto físicamente como mentalmente, es pasarlo bien. Salir, disfrutar, tener amigos, caminar, hacer senderismo, ir a la montaña, pegar unas buenas vacaciones en la playa cuando podemos, tener buena relación también con nuestros hijos, porque es importante, no enojarse entre nosotros como pareja, ya, yo podría decir que ya años que no nos enojamos, conversamos, a veces no conversamos porque cada uno hace lo suyo, pero sabemos que estamos ahí y, y si yo tengo alguna pena se la digo, si él también tiene alguna preocupación me la dice. Entonces, yo creo que me siento mucho mejor ahora que tengo esta edad que cuando tenía 20 años. He disfrutado mucho más la vida ahora. Entonces, leo, también leemos mucho, la televisión muy poco, así que, y también participar de actividades, voy al camino, salimos con las chiquillas al cerro, y todo eso nos brinda bienestar. Entonces, estar en contacto con la naturaleza también nos llena de energías positivas, estar siempre contento, no estar enojado con la gente ni con el mundo, ser tolerante. Todo eso para mí me hace sentir bien y tener buena salud mental, especialmente.
Sí, Eso, qué buen me comentario, acordé. Berta. Muy bien, Berta, te felicito, te envidio por tener tanta salud mental, pero una envidia positiva, ¿no es cierto? Claro, y muchos también comentarios y estudios dicen que esta es una oportunidad o una época en donde uno realmente lo pasa bien. Es la última y es la época en que uno lo tiene que hacer. Cristi, cuéntanos. No se escucha. Mi problema, o sea, yo era feliz, Ujú, vivía tranquila, pero mi hija se vino a Santiago a vivir ya. y vive justo al lado mío. Ujú, Ella tiene muchos problemas y yo la estoy pasando mal. ya. Ella es hija única, siempre fue muy regalona y le di todo, Ujú, todo, hasta ahora. Pero ella está muy arrepentida de haberse venido, las cosas no salieron bien, entonces ella me traspasa todo, todo su molestia, su rabia, mm. y no sé qué hacer, no sé. Escucha, Cristi, sí, pues a veces pasan esas cosas, gracias por comentarnos eso. Y eso es importante, lo que este comentario es en que, y que hace esta pregunta, es ¿qué está en nuestras manos para sentirnos mejor? ¿Y qué no lo está? ¿No es cierto? Uno a veces tiene, es difícil, pero uno a veces tiene que poder saber separar lo que está en nuestras manos, lo que nosotros podemos controlar y lo que no. Ya es difícil cuando hablamos de nuestros hijos o de nuestros familiares y están pasándolo mal, pero muchas veces tiene que ver con decisiones que toman los otros y uno tiene que, ¿no es cierto?, poder lograr mantenerse en paz dentro de lo posible con las situaciones cotidianas. ¿Ya? Pero aún así, ¿no es cierto? Si uno se siente superada con esas situaciones de la vida y se siente que uno no tiene herramientas, tiene que, porque a veces a lo mejor no va a cambiar ese contexto, pero sí lo que podemos hacer es ir y pedir ayuda para encontrar herramientas que nos ayuden a, ¿no es cierto?, tolerar mejor estos contextos que a veces son más complicados. Ahí te mandan un abrazo, Cristi, Gracias. y gracias por compartir tu experiencia, ¿no es cierto? Y aquí dicen otros tipos, los compañeros, dice participación en actividades grupales, todo lo que Sí, estamos haciendo. lo hago, y yo voy a hidrogimnasia, acá en ¿Mm? la Católica, los martes y los jueves. Hacemos gimnasia con un grupo del CESFAM los días martes y viernes en la mañana. Ujú. Yo tengo buenas relaciones, mis amigas están todas preocupadas porque me ven que yo cambié, porque no puedo andar contándole a todas las personas. Ujú. Cristi, ¿y tú puedes, en el CEFAM, puedes pedir ayuda de psicólogo? Yo estoy en ISAPRE Ah, ya, y ya. mi ISAPRE tenía una clínica mental, pero ahora ya no la tiene, que es la Colmena. Ya no la tiene, Mm, pero sí. la verdad que yo siempre he pensado que las cosas uno tiene que aprender a hacerlo sola. Una vez yo estuve mucho tiempo con terapia con Ujú, un psiquiatra, muchos años cuando yo era joven. ya. Y lo que aprendí de él, que me aprendí a querer y a aceptar. Ujú. Y ahora lo de mi hija me supera, porque la veo que Claro. ella también está mal y ella está con psicólogo, pero estamos así. Claro, Ok. pero ahí
tal vez los procesos, bueno, de las distintas personas y lo que hablábamos en que uno a lo mejor había tenido una salud mental buena, entre comillas, ¿no es cierto? Y pasan ciertas situaciones en que uno también la puede perder, ¿no es cierto? Habiendo tenido una salud mental. Pero ese pensamiento de pensar que uno lo puede superar y lo puede hacer sola, eso es como digamos, un pensamiento un poco errado, porque en el fondo nosotros tenemos que saber pedir, y nos cuesta, a mí también me cuesta, nosotros saber pedir ayuda cuando nos vemos superados y nos tenemos y sentimos que no tenemos las herramientas para superar ciertas eventualidades que nos da la vida. Y eso, ¿no es cierto? Esas eventualidades no la podemos manejar. No está en nuestras manos, por ejemplo, arreglar esas eventualidades. Tal vez los problemas, ¿no es cierto?, de nuestras familias no se van a arreglar, pero nosotros tenemos que pedir ayuda a los psicólogos, ¿no es cierto?, y al personal de salud en general para que tengamos estrategias para que nosotros nos sintamos un poco mejor y tengamos herramientas para poder superar estas situaciones complejas. Entonces, yo, como digo, les voy a dejar esta presentación que va a estar grabada para que ustedes se acerquen a si lo necesitan, ¿no es cierto?, acercarse a estos centros, contactarse con estos centros que tienen atención a muy bajo costo o casi gratis, ¿no es cierto?, para que les puedan brindar esta ayuda y vean, ¿no es cierto?, estas estrategias de los psicólogos que en el fondo nos ayudan a mirar los problemas desde otra arista, ¿ya? Eso es lo que nos enseña muchas veces la psicoterapia, ¿ya? Ya, gracias. De nada, muchas gracias, Cristi. Ojalá que todo se arregle para ti y tu familia. Y como es Gracias. cierto, mire, justo esta diapo, una de las últimas, dice, para cuidar su salud mental, el primer paso es reconocer que no depende 100% de nosotros, ¿ya? Y nosotros no somos todopoderosos, necesitamos pedir ayuda. Esto es multifactorial, depende de los factores personales, pero también de los factores del ambiente, y eso no lo podemos controlar. Entonces, entendiendo que nosotros podemos controlar algunas cosas y no podemos controlar algunas cosas, nosotros tenemos que identificar los recursos que tiene el ambiente, tanto a nivel familiar, individual, comunitario, ¿no es cierto? Potenciar lo nuestro, pedir ayuda a los familiares y también a la comunidad. Y en este sentido, si, como en el ejemplo de Cristi, no, se cerró un centro, siempre va a haber posibilidades de otro, ¿ya? Entendiendo que las personas, ¿no es cierto?, o ISAPRE o FONASA pueden tener distintas posibilidades, hay que acercarse, iniciar, y ese es el primer paso, ¿no es cierto? Saber pedir ayuda. Y bueno, entre las últimas recomendaciones que yo les puedo hacer es que lo que sí podemos hacernos cargo nosotros, ¿no es cierto?, nuestros recursos personales y también afectivos, es que mantener como, y yo vi en los comentarios, ¿no es cierto?, oye, unos que hacen yoga, otros que hacen otros ejercicios, senderismo, conectarse con la naturaleza. Eso es lo que nosotros podemos hacer y que no tenemos que dejar de hacer. Mantener siempre nuestra salud física, porque al mantener, ¿no es cierto?, nuestra musculatura, mantener nuestra fuerza, nuestro equilibrio, también estamos evitando enfermarnos de otra cosa, caernos y, ¿no es cierto?, estar en una situación de dependencia. Mantener siempre y procurar mantener y establecer a lo largo de toda nuestra vida relaciones afectivas verdaderas, ¿no es cierto?, profundas. Y finalmente, lo que nosotros tenemos que, algunos tal vez hayan pasado por un quiebre en su vida o un paso de jubilación, ¿no es cierto? Tenemos que o reinventarnos o encontrar nuestro proyecto de vida. Ya, a lo mejor algunos ya pasaron por esa etapa de ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Pero me encantó el comentario de una de las chiquillas, nos decía, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer en esta etapa es pasarlo bien, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuáles son realmente mis intereses para invertir mi tiempo y mi energía. Y si no lo tenemos tan claro, tenemos que permitirnos explorar lo que nos causa satisfacción, placer y, ¿no es cierto?, pasarlo bien. Y esta etapa de la vida es una oportunidad para hacer actividades que no ha podido hacer en otras etapas, ¿cierto? Y como dijo muy bien la chiquilla, ¿no es cierto?, esta es una etapa en donde tal vez ustedes sientan más tranquilidad y más placer que nunca, porque uno, ¿no es cierto?, está tranquilo, no le tiene que dar explicaciones a nadie. ¿Qué más dice el chat? Oh, muchos mensajes. No sé si les voy a alcanzar a leer todos. Desde que dejé de trabajar me di todo el tiempo para mí. Hoy participo en ANSPAC, adulto mayor maravilloso. ¿No es cierto? Es una etapa en que hay que sacarle provecho. ¿Qué más dice? Mm,
tenemos, ¿no es cierto?, las actividades de Camina, las cosas de YouTube, Grupo Católico, Museo Precolombino, todas las actividades gratuitas que hay, ¿no es cierto? Pero yo les recomiendo, ¿no es cierto?, esto de cada uno, porque también hay personas que son más, digamos, que son más pasivas y les gusta compartir menos, y hay personas que son más activas y les gusta hacer muchas actividades energéticas y compartir más. Y eso es individual. Cada uno tiene, ¿no es cierto?, su forma de ser y su propio proyecto de vida. Entonces hay personas que les gusta compartir más, hay personas que les gusta compartir menos y eso está bien. Entonces cada uno tiene que identificar y explorar también qué es lo que le causa satisfacción. Y creo que esta es la última, ¿no es cierto? Entonces, esta es una etapa para seguir viviendo, adaptándose y creando nuevos roles incluso, ¿ya? Independiente de la edad, siempre nosotros vamos a contribuir, ¿no es cierto?, a la sociedad desde nuestras distintas potencialidades, distintas habilidades, distintas formas de ser y distintas formas de entender el mundo. Entonces, todos tenemos un lugar en este mundo, ¿no es cierto? Todos somos muy diversos, pero todos tenemos nuestro granito de arena para entregar digamos, a la comunidad. Y esa sería la presentación, chiquillos y chiquillas, del día de hoy. Como fuimos conversando, no sé si quedan, yo sé que quedan muchas dudas, pero tal vez algún comentario final que alguien quiera hacer para cerrar. Alicia tiene el micrófono abierto. No sé si Alicia acaba de decir algo. No me había dado cuenta que lo tenía abierto. Bueno, aparte de agradecer la excelente, maravillosa clase de hoy, hacer el comentario de mis actividades. Yo ocupo toda mi semana en actividades deportivas, aparte de ir a la universidad, Camina 60 más. También como Berta, que somos del equipo de senderismo, aparte bordar, tejer, así que ocupar todo mi tiempo libre en actividades que me mantengan ocupada y que me hacen feliz, que es lo importante. Así Qué que rico. recomendado. Sí, practico Tai Chi, es maravilloso. Así que les recomiendo mucha actividad física a todas porque de verdad que nos hace muy, muy bien. Sí, y eso en el Eso, fondo da energía directa. Cuando sí, uno practica los ejercicios, eso va directamente a nuestro cerebro. Eso es sí, de lo más recomendado que ¿no es cierto?, los médicos y la gente de la salud es hacer deporte. Y siempre sí, es estar haciendo maravilloso. nuevas actividades, ¿ya? Independiente de Eso, que, por ejemplo, no nos vamos a poner a hacer cosas tan complicadas, pero siempre ponernos mini desafíos en el día a día. Por ejemplo, hoy día hacer un plato diferente, aprender de internet un plato claro, distinto. Pero sí, eso, chiquillas, me dan sí. una envidia sana a todas. Me encantaría estar yendo al senderismo y el trekking con ustedes, pero todavía no es mi tiempo. Todavía tengo que trabajar ahí Sí, mucho rato. adelante, Pero muchas pero gracias por invitar. maravilloso. Espero que nos volvamos a ver por ahí. Yo a veces voy a las actividades cuando tengo tiempo. Ujú. ¿Ya? Nos Ah, estamos qué ahí viendo. lindo. Y Eso, espero poder acompañarlas en alguna charla por ahí. ¿Ya? oh, Súper. gracias, pero muchas gracias, ha sido maravillosa Sí, tu clase para ayudarnos, todos esos tips, todas esas cosas muy importantes para, especialmente yo paso sola en mi casa, mi hijo trabaja en el área de la salud, así que hace turno y nos vemos en la tarde noche, Bueno, pero yo llámelo para que le invite de repente a salir a comerse un completo. Porque a veces los sí, hijos no sabemos lo que necesitan los papás. Entonces a claro, veces pero sí compartimos y él también hace trekking, así que cuando tiene libre salimos con mi nieto y él salimos a hacer a subir a algún cerro por ahí. ya, entonces sí Así comparten. que súper. tenemos actividad igual. Ya. Estamos en el tiempo ya. Agradecemos a todas las personas. Agradecemos especialmente a Laura, ¿no es cierto?, terapia ocupacional, que nos trajo esta charla Sí, el día de hoy.
aprovechamos también de agradecerle a Nestlé, que es nuestro auspiciador del camino y hace posible también la realización del programa. Y a ustedes por participar, por sumarse a estas iniciativas, a estas actividades que hacemos. Agradezco también en nombre del Camino y de todos quienes estamos detrás de esto, a las personas que comentan, a las personas que participan. Hoy día, especialmente, el tema de la salud mental es bien delicado, así que también agradecemos a Sí. todas las personas que pudieron comentar. Y decirles que el Camino siempre está aquí para ustedes. ¿No es cierto? Somos una familia, somos una comunidad muy bonita, así que agradecidos de participar. Nuevamente agradecer a Laura. Y recuerden que el video va a estar en YouTube por si es que lo quieren revisar nuevamente. Así que eso, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y a disfrutar el 18 Gracias. que se viene. Gracias a ti, sí, a bailar. Que estén muy bien. Y a cuidarnos. Chao. Chao. Cuídense. Cristi. Chao. Chao a Chao. todos. Chao, Norma. Bien. Abrazo, Que estén Cristi.